Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es, sin duda, crucial para la práctica neurológica del día a día, el tratamiento inicial de la enfermedad de Parkinson. Ok, para abordar este tema tan importante vamos a seguir la hoja de ruta que nos marca la guía de la Academia Americana de Neurología de 2021. ¿Qué veremos? Primero, el dilema terapéutico. Después, pondremos cara a cara la levodopa y los agonistas dopaminérgicos. Luego, la recomendación principal de la AAN, súper importante. De ahí pasaremos a cómo prescribir levodopa, qué consideraciones tener con los agonistas y cerraremos con una conclusión y una mirada al futuro. ¿Listos? Pues arranquemos. Y bueno, todo comienza justo aquí. Este es el primer gran desafío clínico al que nos enfrentamos, la decisión terapéutica inicial. Tenemos un paciente en la etapa temprana de Parkinson que necesita controlar sus síntomas motores. ¿Qué fármaco elegimos? Justo esa es la pregunta del millón, ¿no? Y es precisamente la que la guía de la ANDN busca responder. Miren, la elección entre levodopa y los agonistas dopaminérgicos ha sido un debate de años, pero la buena noticia es que la evidencia más reciente por fin nos da una dirección mucho más clara. Muy bien, entonces vamos a lo bueno, la evidencia. Pongamos frente a frente a estas dos familias de fármacos para desmenuzar qué nos dicen los datos sobre su eficacia y, claro, también sobre sus riesgos. A ver, para entender bien sus perfiles, hagamos un recordatorio súper rápido de sus mecanismos. Por un lado, la levodopa es un precursor. El cerebro la toma y la convierte directamente en dopamina. Simple. Por otro lado, los agonistas dopaminérgicos son, digamos, imitadores. No se convierten en nada, sino que estimulan directamente los receptores de dopamina. Y ojo, porque esta diferencia, que parece sutil, es fundamental y explica prácticamente todo lo que vamos a ver a continuación. Y aquí lo vemos de una forma brillante. Este es el principal argumento a favor de la levodopa. La evidencia es sólida, no hay duda. La levodopa ofrece un beneficio motor superior. Los datos de la escala UPDRS muestran una mejoría mucho más significativa con levodopa, especialmente, fíjense, durante los primeros 5 años de tratamiento. Pero, claro, siempre hay una contraparte, ¿verdad? La otra cara de la moneda. La principal preocupación, el pero para iniciar con levodopa, siempre ha sido el riesgo de discinesias. Y sí, los datos lo confirman. Con el tiempo, el uso de levodopa se asocia con un mayor riesgo de desarrollar estos movimientos involuntarios. Este es precisamente el balance que como clínicos tenemos que sopesar. Ahora, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque hay que ver el perfil de riesgo completo. Ya vimos, levodopa tiene mayor riesgo de discinesia. Pero, y este es un gran pero, los agonistas dopaminérgicos presentan un riesgo significativamente más alto de algo muy distinto, pero igual o más grave, los trastornos del control de impulsos. Y créanme, este punto es un factor absolutamente decisivo en la recomendación final de la guía. Entonces, con toda esta evidencia sobre la mesa, la eficacia por un lado, los riesgos por el otro, ¿cuál es el veredicto final de la Academia Americana de Neurología? Vamos a verlo. Pasemos a su recomendación principal. Y aquí está. Sin rodeos, de forma clara y directa. El punto clave de toda esta guía es que la AN ahora recomienda la levodopa como la terapia inicial de preferencia. Ojo, es una recomendación de nivel B, y para la práctica clínica, eso significa que está basada en evidencia sólida y que para la mayoría de los pacientes, el beneficio supera claramente los riesgos. Claro, la medicina nunca es una receta de cocina, ¿cierto? La guía añade matices muy importantes. A ver, es fundamental no prescribir agonistas dopaminérgicos a pacientes de alto riesgo. ¿Quiénes son? Mayores de 70 años o cualquiera con deterioro cognitivo, somnolencia diurna excesiva, alucinaciones o un historial de trastornos del control de impulsos. Sin embargo, sí se mantiene la opción, aunque con un nivel de evidencia C, para pacientes muy selectos, menores de 60 años, que podrían tener un alto riesgo de disquinesia. Ok, entonces, si la levodopa es la opción preferente, la guía también nos da pautas muy específicas sobre cómo debemos iniciar y mantener el tratamiento. El objetivo, hacerlo de la forma más segura y efectiva posible. A ver, los pasos clave son estos 4. Primero, iniciar siempre con formulaciones de liberación inmediata, la CLI. Segundo, el objetivo es siempre prescribir la dosis efectiva más baja posible, no más. Tercero, monitorizar muy de cerca la respuesta motora y cualquier efecto adverso. Y cuarto, que es un pilar fundamental, hablar con el paciente. Informarle que dosis más altas aumentan el riesgo de disquinesias. La educación es clave. Bueno, ya quedó claro que no son la primera línea, pero los agonistas dopaminérgicos siguen siendo una herramienta en nuestro arsenal. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo y cómo usarlos? La respuesta es, con máxima precaución. Veamos los detalles. Miren,
Antes de siquiera pensar en recetar un agonista dopaminérgico, es absolutamente imperativo entender a fondo su riesgo más notorio, los trastornos del control de impulsos, los TCI. Y esto no es algo menor, no son efectos secundarios triviales, pueden tener consecuencias de verdad devastadoras para el paciente y su familia. Hablamos de ludopatía, compras compulsivas, hipersexualidad, atracones, cosas muy serias. Justamente por eso, la guía establece un protocolo muy riguroso que debemos seguir. A ver, ¿qué hay que hacer? 1. Informar explícitamente sobre estos riesgos. El paciente y la familia deben saberlo. 2. Evaluar si hay factores de riesgo preexistentes. ¿Hay historial de TCI? ¿Deterioro cognitivo? 3. Y este es un punto clave. Involucrar a los cuidadores en la monitorización. A menudo, ellos son los primeros en notar estos cambios de comportamiento. Y 4. La monitorización tiene que ser continua en cada consulta de seguimiento. ¿Y qué pasa si, a pesar de todo, aparecen estos efectos adversos y se vuelven discapacitantes? Bueno, pues aquí la recomendación de la IZAN es clara y contundente. Hay que reducir la dosis o, si es necesario, suspender el fármaco. Punto. La seguridad del paciente es la prioridad número 1 siempre. Muy bien. Ya recorrimos la evidencia, las recomendaciones, todo el panorama. Ahora vamos a hacer algo súper útil. Vamos a sintetizar los puntos clave para llevar a la práctica diaria y después echaremos un vistazo a lo que nos depara el futuro en este campo. Ok, los mensajes clave para llevarse a la consulta, los take-home messages, son estos 4. Primero, la levodopa es la terapia inicial de elección para los síntomas motores. Esa es la regla general. Segundo, los agonistas dopaminérgicos son una opción, sí, pero para un nicho muy específico de pacientes jóvenes y siempre requieren una selección y monitorización súper cuidadosas. Tercero, el mantra, lo que hay que repetirnos siempre, es usar la dosis efectiva más baja posible. Se trata de equilibrar eficacia y efectos secundarios. Y cuarto, y quizá el más importante, la decisión final siempre se debe individualizar. Cada paciente es un mundo. Y para terminar, la propia guía nos deja con esta pregunta que es en realidad una ventana al futuro. Pensemos en esto. Hoy, nuestras guías se basan en promedios, en grandes grupos de pacientes. Pero todos sabemos que el futuro de la neurología y de la medicina en general apunta a un tratamiento verdaderamente personalizado. La pregunta es, ¿llegará el día en que usemos la farmacogenómica, marcadores genéticos, para predecir con certeza quién desarrollará discinesias con levodopa o TCI con agonistas? Ese es el siguiente gran horizonte que tenemos que alcanzar. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención. Toda la información presentada se basa en la guía de práctica clínica publicada por Prinsheim y colaboradores en la revista Neurology en el año 2021.